¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia, donde recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Hoy llegamos una vez más aquí hasta la ciudad de Aregua, la ciudad artesanal por excelencia, donde vamos a conocer una de las piezas más llamativas que últimamente se han fabricado en gran cantidad aquí en esta ciudad. Y me refiero a esto que tengo aquí rodeado sobre mi cabeza y a mis espaldas, que son los denominados llama ángeles. Vamos a conocer el proceso de elaboración de estas piezas hechas de tacuara aquí en la ciudad de Aregua. Así que, con mucho que mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Soy Gustavo Coronel, ¿verdad? Hace 6 años por ahí que trabajo con esto de cosas de tacuara, ¿verdad? Y como te conté, ¿verdad? Colgantes, ¿verdad? Cortinas, guampas, jarras, porta incienso, ¿verdad? Hebilla también, y velador de tacuara también, bordado con tela, ¿verdad? Y esa es la tacuara, verde, verde. Por lo menos para estacionar así bajo sombra tiene que estacionárselo, para que no se raje todo, ¿verdad? Se espera por lo menos 2 o 3 meses por ahí. Y también el mes también. El tiempo de mayo, ¿verdad? Mayo por lo menos nosotros no vamos a cortarlo. Y después se seca, ¿verdad? Y se corta esto. Corta y después se lava. Por lo menos para después usar ya, ¿verdad? Y después se está haciendo arriba, bajo techo. Hay un galpón ahí. Que se alza arriba, ¿verdad? O sea, antes, ¿verdad? Como te dije, ¿verdad? Se corta todo esto. Se limpia todito y se lava con alambrillo, con agua. Para que no la suciedad, ¿verdad? Que tenga, entonces vos más rápido, ¿verdad? Usando más ya acá y usando más ya. Y después se baja ahí, de arriba, ¿verdad? Y para usar después, ¿verdad? De acuerdo a la medida que necesita, ¿verdad? El trabajo que va a hacer, ¿verdad? De acuerdo al colgante, ¿verdad? Todas esas cosas. Y después se corta la medida, ¿verdad? Lo que necesita. Y también, otra cosa también de este, siempre hay que cortar en el nudo para que quede mejor el corte, ¿verdad? De la tacuara, ¿verdad? Que quede siempre este. ¿Por qué es importante eso? Y para que quede mejor, entonces queda el agujero de este lado nomás, siempre, de abajo. Bueno, siempre es importante cortar acá, ¿verdad? Para que quede el corte este, para que no tenga así el agujero, ¿verdad? Que quede para abajo siempre, para que quede bien el trabajo, ¿verdad? Que no tenga, que no queda bien, así no queda bien, ¿verdad? Si pone todo así, no queda bien. La mayoría queda mejor así. No cortamos todo porque, de acuerdo al trabajo, ¿verdad? El modelo que va a hacer, ¿verdad? Requiere, pues. Entonces se corta nomás lo que necesita, de arriba se baja nomás. Sí, ese vamos a hacer de ese ya, un colgante, ¿verdad? Que es medio, la medida de ancho de 15 por 15 cuadrado. Base de madera. Y aproximadamente 20 por ahí, de acuerdo. El tema del, si es más grueso, lleva menos. Si es más fino, lleva más. ¿Cuáles son los otros elementos que necesitamos para hacerlo? Y taladro, la sierrita. Principalmente la sierrita, ¿verdad? Para cortar así, ¿verdad? Pues si va a cortar, ¿verdad? Mucho, necesitan la máquina para que corte más. Y después, el siguiente paso es
palito, que este se hace también de tacuara. Y es el para atar arriba. Bueno, esos son palitos que son materia de tacuara también. Se hace unos cuantos, ¿verdad? De acuerdo a lo que va a usar, ¿verdad? Y también se puede hacer más, ¿verdad? Y guardar nomás también este. Se puede guardar también eso, no se descompone. ¿Para qué es eso? Hice para arriba, para sujetar la tacuara que va a hacer el agujero y para colgar de esto. Y se hace agujero con este, ¿verdad? Hilo. Y se hace por la base de arriba y se ata, que son estos. Así corto ya, esa es la medida. O sea, eso hay que cortar otra vez. Sí, en pedacitos. Esta es la madera que vamos a usar para la base de arriba. Pues se corta, ¿verdad? En ángulo de 45, que sería, ¿verdad? Se marca así. Se marca acá y después se corta con la máquina aquí. Y después sale el pedazo así. Que son así, se une después. Se le pone cola, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? Que sería así. Y quede este, que va adentro. Para tapar el agujero que va a quedar. Ahí. O sea, este sube más. Y puede pegar. Y serían así terminados, ¿verdad? Y este necesita lijar todito, sacar todo, tiene el polvo de la madera, ¿verdad? Que con cola, ¿verdad? Que se tapa todo el agujero, ¿verdad? Y después terminado, este está todo lijado ya. Hace el agujero a los 4 lados. Una vez que esté encolado, ¿verdad? Se espera que se seque, ¿verdad? Y después, el segundo paso que es este, el que queda agujero para tapar, ¿verdad? Se le presenta acá, ¿verdad? Y si hay que mirar así, ¿verdad? Ver en qué parte falta, ¿verdad? Y se gasta a los costados. Una vez que se gasta bien, se presenta otra vez. Una vez que no entra a un lado, se gasta hasta que entre una vez. Y después en los lugares que quedan así, ranuras así, se le masilla con polvo, ¿verdad? De la madera, ¿verdad? Y después se seca bien. Y después, una vez que se seca bien, ¿verdad? Se le hace la lijada, ¿verdad? Completo. Y después se le hace el agujero. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Y ahora vamos a cortar el hilo, ¿verdad? Para poliamida.
plástico, ¿verdad? Pero es resistente, ¿verdad? Es duro, no se suelta. Y por más, ¿verdad? Es por eso que usamos este, porque por la lluvia, ¿verdad? Por el agua no le pasa nada, por lo menos. Pero vamos a poner ya el paso, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Voy a usar esos palitos, ¿verdad? Se hace ahí, ¿verdad? Y se estira fuerte. Y se suelda acá. Y pues se estira ahí. Y de acuerdo a la medida, ¿verdad? El largo, ¿verdad? Se calcula más o menos ahí. Se hace así. Y después se corta otra vez. Se aprieta acá para que no se deshile ahí, por lo menos. Y se hace así. Pues se cruza acá. La vuelta otra vez. Otra vez palito. Y se suelda para que no se suelde, ¿verdad? O sea, no se deshile Viste que se queda. Por más que verá, no se suelta ni nada ahí, ¿viste? Ahí se calcula bien. La distancia, ¿verdad? Que quede igual. Ahí. Entonces se calcula ahí y se suelda acá. Sí. Hay que cruzar. No se estira, el último no se estira mucho todavía para saber. A veces queda, ¿verdad? Uno más flojo. Vas a ver ahí. Viste que se estiran, los cuatro lados se estiran. Sí. Tiene que tensarse, si no, un lado y se afloja, se pone así, ¿verdad? Así se queda, si no se estira bien. Y bueno, una que entonces el último que se estira bien. Y ahora hay que hacerle el nudo acá. Se calcula más o menos, ¿verdad? Ahí. Se ataja acá otra vez y se estira. Una vez que está terminada la base y una vez que tenemos toda la tacuara cortada, ¿verdad? Todo por la medida, ahora uno más largo, más corto. Y uno más largo que es, y este va a ser el principal, va a ser el agujero, ¿verdad? O sea, casi todo el agujero, ¿verdad? Y después poner primero que va a ir primero porque este va a ser de forma de caracol que va bajando. Y importante que sea largo, ¿verdad? Por la forma de caracol que baja la tacuara y que termine más o menos por acá, ¿verdad? Porque si es corto, va a quedar abajo el último. Va a quedar abajo. Y eso es importante que sea larga la tacuara, no calcular, ¿verdad? Por eso es lo que corté así. Son los cortos así. ¿De acuerdo? Y si vos querés, ¿verdad? Que sean todos largos, eso no varía mucho porque si le pones igual más acá, es más largo. Pero siempre tiene que ser largo recalcular. Y si es más grueso, menos tacuara usar también. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Al agujero, ¿verdad? A todo. Y este principal. Pasamos al agujero, le ponemos el hilo
que va acá, la esquina acá. Y pues cualquier lado, de este lado puede bajar la forma, ¿verdad? O de este lado. Eso depende ya. Y una madera así, la mesa para no perjudicar, ¿verdad? Y siempre que la mecha esté filosa, la punta. Porque si no está filosa, ¿verdad? Cuesta que entre y una vez que termina ahí el otro lado, rompe acá. Dice que se estira acá, ¿verdad? Para que quede así. Buscando la forma. Y ahí. Una vez. Y una vez, ¿verdad? Teniendo así entero, se mide. Ahí, más o menos 1 pulgada por ahí, que quede la distancia entre la madera y la tacuara. Se estira ahí y se calcula, ¿verdad? Y pues se saca acá, se estira. Y después se corta acá. Y después se enhebra acá. Y es importante también que la mecha esté un poco, o sea, de acuerdo al hilo. Y luego el palito de tacuara. El palito sirve para esto. Mira, para eso. Y se hace 2 vueltas ahí. Tiene su lado, ¿verdad? Que puede correr. Y se estira ahí. Y es el primero. Después el siguiente se le pone cada uno. O sea, elegí la tacuara, este es largo acá. No importa si quiere ponerle así, no varía mucho. Bueno, vamos a usar este. Se hace el agujero otra vez. La distancia también. La distancia más o menos calcula ahí, hacemos un poquito, le mueve un poquito más ahí y ya se queda. Y después el lápiz se marca ahí. Ahí ya queda la raya. Y la distancia, ¿verdad? Entre ¿verdad? Más o menos 1 pulgada también, por ahí. Y se saca acá. Y agujero al otro. Se coloca. Sí, el mismo procedimiento otra vez. Se va calculando ahí. Y porque si no poner la distancia, ahora a lo mejor se queda ahí y no suena. Pero la distancia es importante que tenga así. Esa es la distancia. Al mover suena, ¿viste? Ya queda ahí el sonido ahí. Y después una que hacemos ir los dos ahí, se estira bien este. Esa es la distancia. Si vos querés más así, o más así, o más abajo, lleva más hilo lleva también. Y tiene que, se siente más largo entonces. Y bueno, es el último que va a ir, que va a ser más largo el hilo. Sí,
hay que quemar bien con el soldador para que no tenga pelo ahí, ¿verdad? Y tiene que ser más largo el hilo que es último. Presentar acá la distancia, como los otros, no por abrir momento. Puede bajar más si querés, así, más o ahí, no importa ahí. Por lo menos tengo un coco, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Está vacío, es liviano. Un caracol, que es del río, ¿verdad? También se le hace el agujero, ¿verdad? Acá. Ahí. Después, también se le hace el agujero acá. Y sale y principal acá el hilo. Y después le sigue así. Que va a ir así. Para poner en el medio del colgante, ¿verdad? Pues sirve para, con el viento al moverse, ¿verdad? Que suene mejor, ¿verdad? Que toquen así, con la tacuara acá. ¿Verdad? Esta es la terminación última, ¿verdad? Hacer el agujero acá, ¿verdad? En el medio, para el coco y el caracol. Tenemos acá ya armado el coco y el caracol. Le ponemos en el medio. Acá. Ahí, una vez que está el coco y el caracol ahí. Y ahora vamos a soldar la terminación total ya de arriba y de acá. Y ahí terminamos el soldado. Ahora la terminación total, ¿verdad? Vamos a poner laca completo, la tacuara y la base de arriba. Y para que le ayude mucho tiempo, ¿verdad? Para que tenga un color medio mate, ¿verdad? Viste que no brilla mucho, ¿verdad? Pero se revuelve bien la laca, ¿verdad? Y se le pasa primero la base de arriba. Y esperando que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes, les invito a acompañarnos en 7 días más en una nueva entrega de qué y cómo se hace, aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite, hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?